Pregunta, ¿qué significa hijo de Dios? Eso fue lo que tiene el hablamos. mismo rango, mismo nivel que Dios. Que tiene el mismo nivel de Dios, muy bien. O sea que cuando decían hijo de Dios, era Dios. Cuando por ejemplo los demonios decían, tú eres el hijo del Altísimo, ¿qué estaba diciendo? Que era Dios. Que era Dios, y decía, cállenlo porque llegan y me crucifican antes de tiempo, ¿se acuerda? Porque Cristo, cuando se dice en el contexto hebreo, hijo de Dios, quiere decir que está en el mismo nivel de Dios. También en la clase anterior también se habló de algo. ¿De qué se habló, hermano Alexis? ¿De qué hablamos? De Jesús en el Antiguo Testamento como Jehová, como Dios. Como Jehová, como Dios, ¿verdad? Y que más de uno quedó anonadado. ¿Cómo así? Yo no sabía eso, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con la clase de la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, tendremos que ver algunas cosas en el Antiguo, pero nos vamos a enfocar especialmente, pongo por acá silencio, especialmente, hermanos, en la humildad. ¿Cómo así que uno? Es una palabra interesante, uno. Y entonces algunos dicen, bueno, pastor, al fin, ¿qué? ¿Uno o tres? Uno. Vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a entender, porque vuelvo y les digo, hay una circunstancia un poco difícil, hermanos, para nosotros, y es que nosotros, y va en contra nuestra, que nosotros nacimos en Occidente, y es muy diferente la cultura nuestra a la cultura hebrea. Por ejemplo, ya lo vimos con el término hijo de Dios, que cuando decía que era hijo de Dios, que habían dos reacciones: los que lo aceptaban lo adoraban, y los que no, inmediatamente lo querían matar porque decía, yo soy el hijo de Dios, ¿verdad? Dando a entender su divinidad. Pero nosotros aquí en Occidente pensamos que desde que le diga hijo de Dios, pues que todo, que nació del Padre, que el Padre lo tuvo, y yo no sé qué nos imaginamos, porque son dos culturas diferentes. Mi amor me dijo, bueno, y nosotros no somos hijos de Dios. Y yo dije, nosotros somos hijos de Dios, pero Jesucristo es el Hijo de Dios, que es muy diferente, ¿verdad? El que está en el trono de Dios. Ahora, vamos a hablar entonces acerca de la unidad. ¿Por qué la Biblia constantemente dice que el Padre y yo uno somos? Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué hacen las personas? Llegan las personas y dicen, no, mantienes, pues como la Biblia dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, que el Padre y Jesús es la misma persona. Y a mí me lo han dicho y me han sentado y queriéndome explicar, y me han tratado de decir. En una ocasión me acuerdo que había una muchacha que quería bautizarse en la iglesia adventista. Estaba recién bautizada en la iglesia adventista por allá en Barranquilla, y toda la familia era pentecostal. Y eso la tenían más perdida, la tenían embolatadísima. Y ella, pero pastores, que a mí me dicen que Jehová un día dijo, yo voy a ir a la tierra y me voy a meter en un cuerpo y ahorita me voy a convertir en hijo, y después de ahí, cuando salga de ese cuerpo, así literalmente me lo decía, voy a convertir en Espíritu Santo. Pero yo no entiendo por qué entonces la Biblia yo veo que Jesús le ora al Padre. Entonces, ¿a quién le está orando si supuestamente Él es el mismo Padre? Un enredo terrible, ¿verdad? Y yo decía, pero si usted misma lo está diciendo, no, pero es que dice que el Padre y yo no somos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Esto no es un sermón y se me está volviendo un sermón. Quiero escucharlos. La clase del miércoles pasado, que juntos tienen el mismo poder. Que juntos tienen el mismo rango, muy bien. Lo que son tres en uno. Que son tres en uno. La misma autoridad. La misma autoridad. Pero ¿cómo puedo desglosar? Por ejemplo, allí la hermana, recuérdame el nombre, hermana. Edith. Cuando la Biblia habla que Dios es uno. ¿Cómo puedo desglosar esto, hermana Edith? Que los hemos estado siempre las mujeres uno
Muy bien. pastor, podemos entenderlo a nuestro idioma, nuestra cultura. Vemos, es algo sencillo. Cuando se forma, vamos a suponer, una cooperativa, la cooperativa no tiene que un nombre, pero quienes conforman aquella cooperativa puede ser 10, 20, 15, pero a la final van a decir cooperativa tal. ¿Sí? Es la que identifica a Por todas ejemplo, estas cooperativa personas. Alexis. Es la que identifica a todas las personas. Son muchos, pero a la final, ¿el nombre es qué? Es una cooperativa muy bien, muy bien. Vamos bien, sin embargo, pues vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Pero yo me equivoqué, no era Tomás, fue Felipe el que preguntó. Juan 14, versículo 8. Juan 14, versículo 8. Juan 14, versículo 8. Dice la Biblia, ¿todo lo encontraron ya, hermanos? Amén. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, y aquí es el texto donde, cuando yo lo leí nunca me enredé, y cuando una persona lee no se enreda, pero cuando empezamos a escuchar otras creencias es donde, sí, ¿cómo así? Donde le encontramos como la rareza. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Entonces allí llega el hermano y dice, uy, no, pero es que mira, muéstranos al Padre. Jesús dice, es que usted no me conoce. Entonces la persona empieza a decir, ¿cómo así? O sea, que quiere decir que el Padre es el mismo Hijo. Eso dice la persona. El que me ha visto a mí, y peor con esto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces dice, claro, si yo miro a Jesús y veo al Padre, o sea que el Padre se encarnó en Jesús. Eso es lo que dice. Y ahí es donde viene la persona y dice, ¿cómo así? Yo no entiendo, y llega y la gente se embola, se enreda. Mira lo que sigue diciendo. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. No, y mira, y peor todavía, mira. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Uy, si ve, pastor, que el Padre se le metió al cuerpo de Jesús. Y no nos parezca raro, porque eso es una combinación de una creencia del tiempo de los apóstoles, después de que Cristo se fue, porque ellos tenían algo, y es como una combinación. Había algo que el gnosticismo se originó en ese tiempo, cuando los gnósticos, que era una secta griega, tomó el cristianismo. Ellos tenían un concepto, empezaron a decir, Dios, como no puede ser, decían ellos, como Dios no puede ser humano, vino y encontró un cuerpo, y a los 27 años se le metió a Jesús en el cuerpo. Y cuando ya estaba en la cruz, antes de que fuera crucificado, como Dios no puede morir, ¡pum!, se fue para el cielo y dejó a Jesús ahí, como si fuera un maniquí o como si fuera un zombie al que tomó y murió el hombre, pero ya Jesús ya se había ido, Dios ya se había ido. Por eso Jesús dice, todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne, todo aquel que niega, que Jesucristo vino en carne, no viene de Dios. Porque ese era el concepto, Él no se pudo encarnar. Ahora, eso es una combinación de esa creencia con esta otra, ¿no? Que el Padre vino, Jehová vino y ¡pum!, se le metió a un cuerpo, a Jesús, aunque ellos dicen que desde el nacimiento, pero en sí dicen que se metió allá y aquí ya quedó el mismo Padre en el cuerpo de Jesús. No sé si me hago entender. Y después ya se fue y ahorita ya se manifiesta en Espíritu Santo. Más o menos es la idea. Pero entonces, acá viene. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Entonces, hermanos, si uno lee esto sin leer el contexto, uno dice, uy, sí, es como verdad lo que ellos dicen, hermano Ariel o hermano Darío.
que vino el Padre y se le metió allá a la persona, a Jesús, pero después se fue porque dice, el Padre vive en mí. Pero entonces, ¿qué quiere decir realmente la Biblia con estas palabras? Vamos a leer desde allí mismo, no nos podemos ir porque debemos entender el contexto. Vamos a leer el capítulo 14 otra vez y vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Dice la Biblia: y saben a dónde voy, y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conocería, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Y aquí dice todo lo que hemos leído. Pero yo quiero que analicemos algo antes de continuar. Cristo está diciendo: para llegar al Padre tiene que ser a través de mí. Acá hay algo interesante. Jesús está hablando en tercera persona, diciendo que hay otra persona más. Eso lo debemos tener claro. Dice: si ustedes quieren llegar al Padre, tiene que ser a través de mí. Es más, Él da allí un ejemplo que ellos conocían, que quizás nosotros no entendemos por lo mismo, por la cultura. Pero Él dice: yo soy ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es todo. La puerta del atrio exterior del santuario se le llamaba el camino, que era donde llegaba el camino para entrar al santuario. La puerta del lugar santo se le llamaba la verdad, porque era donde encontraban como tal la verdad, el pan de vida, encontraban todas aquellas cositas interesantes que simbolizaban a Cristo en el santuario. Y para poder entrar a la presencia de Dios era la vida. Entonces Él lo está diciendo: si ustedes quieren llegar allá al lugar santísimo, a la presencia del Padre, tiene que ser a través de mí. El judío lo entendía claramente, que había una meta que era llegar al Padre, y esa meta se conseguía a través de Jesucristo, de los méritos de Cristo. Porque ¿qué simbolizaba el pan? A Cristo. ¿Qué simbolizaba el cordero? A Cristo. ¿Qué simbolizaba la luz? A Cristo, ¿verdad? Por eso dice: si quieren llegar allá, tienen que ser a través de mí. El judío entendía que él se estaba refiriendo a otra persona que estaba allá, en ese simbolismo que dijo Jesús. Ahora leemos todo lo que leímos ahorita, y mira cómo sigue diciendo el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, perdón, me pasé. El versículo 12 dice: de cierto, de cierto. El versículo 12, perdón. De cierto les digo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si vemos el contexto, si nosotros nos quedamos solo con lo que leímos ahorita, vamos a quedar embolatados. Pero el siguiente texto que dice que si ustedes creen en mí, perdón, ¿cómo es? Si ustedes... De cierto os digo, el que en mí cree. Así, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Qué está diciendo? Si ustedes creen en mí, se va a manifestar el poder en sus vidas. Porque yo voy al Padre. ¿Qué significa yo voy al Padre? ¿Significa que el Padre está dentro de él? ¿O significa que tiene que ir a un lugar donde está el Padre? La conexión. Que tiene que ir a un lugar donde está el Padre. Recordemos lo que estábamos hablando ahorita: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, él debía ir al Padre. O sea que Jesús debía ir donde otra persona, que esa persona, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿O se llama? El Padre Celestial.
Entonces el mismo texto nos está explicando que no es que Jehová se haya metido en un cuerpo, no. Nos está explicando que Cristo es uno y el Padre es otro. Y sigue diciendo versículo 13, todo lo que pidan al Padre, otra vez está hablando de otra persona, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Y después empieza a hablar del Espíritu Santo, que eso es otra clase. Pero quiero que quede claro este texto, que si nosotros leemos solamente la partecita que leímos al principio, vamos a quedar embolatados, ¿sí o no? Pero si leemos todo el contexto, nos vamos a dar cuenta que Cristo está señalando que hay un destino que se llama Padre Celestial y que Él estaba en la tierra. Sin embargo, ahorita vamos a profundizar un poco más en todo eso. Vamos a leer otro texto interesante que se saca fuera de contexto y las personas quedan un poco enredadas también. Juan capítulo 10, versículo 30. Y ese texto ya lo leímos y yo sé que ustedes se van a acordar porque hablamos muy bien de esto la clase pasada, pero cuando leamos el versículo 30, hermanos, vamos a entender que si nosotros leemos el texto descontextualizado, vamos a cometer errores bíblicos o errores de interpretación bíblica. Vamos a leer el versículo 30. Mira lo que dice. El Padre y yo, uno somos. ¿Qué dice la Biblia? El Padre y yo, uno somos. Dice yo y el Padre. Bienvenidos. Qué bueno verlos. Dice el texto, el Padre y yo, uno somos. Ahora, si yo leo solamente este versículo, que el Padre y yo uno somos, podemos entender como nos lo dicen las otras religiones. No, es que allí lo dice, el Padre y yo uno somos. Eso significa que Jesús es el mismo Padre y que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Si lo leemos solamente hacia el versículo 30. Pero cuando leemos todo el contexto nos vamos a dar cuenta que Jesús está hablando de otra cosa totalmente diferente. Vamos a leer desde el versículo 28. Versículo 28, sí. 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán más, ni nadie las arrebata de mi mano. Y dice, mi Padre, escuchen, mi Padre. Él está hablando de otra persona, no está hablando de él. Mi Padre, que me las dio, o sea, el Padre se las entregó, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. O sea, Cristo está hablando de otra persona, está hablando de su Padre. Él no está diciendo, no, sí, yo que soy el Padre y a la vez soy el Hijo. Él no está diciendo esto. Él está diciendo claramente, mi Padre, hablando en tercera persona, que hay otra persona. Le está hablando a ellos que mi Padre me los entregó a ustedes. Mi Padre. Y ahora dice, el Padre, y ahorita sí el texto, el Padre y yo, uno. ¿Será que estará hablando de que el Padre, como leímos en el texto anterior, está dentro del Hijo? ¿O está hablando más bien de que están unidos? Están unidos con el Padre. No está hablando de una sola persona, que es que el Padre soy yo y después yo voy a ser el Espíritu Santo. No, está hablando el Padre y yo, uno somos. Y ahorita vamos a ver muy bien el texto de la unidad. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearme. Jesús les respondió, muchas buenas cosas les he mostrado de mi Padre. Mira, de mi Padre, otra vez, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Y ellos le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, dices que eres el Padre. ¿Así dice el texto? Se hace Dios. Ah, no dice así.
te haces Dios, te haces Dios. Y más adelante dice versículo 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Sí se acuerdan lo que hablamos la vez pasada? O sea, Cristo cuando dijo el Padre y yo uno somos, estaba diciendo lo mismo que Hijo de Dios soy. O sea, igual a Dios, mas no la misma persona. Igual al Padre. Por eso lo querían aprender. Igual a Dios. Pero vamos a hablar un poco más de este tema de unidad. ¿Qué significa entonces uno? Cuando Jesús lo menciona tantas veces, el Padre y yo uno somos. ¿Qué significa? Ya hemos visto los contextos que no puede ser que el Padre se meta en un cuerpo y ahorita soy el Hijo, y que 3 años y medio y me voy y ahorita soy el Espíritu Santo. No, vemos que Jesús siempre señala que hay otra persona. Vamos a leer entonces, a entender un poco el concepto de unidad, ¿sí? Pero perdón, se me olvidaba, antes de irnos para allá, estuve buscando, bueno, se me quedó en el carro, yo les mostré la Biblia griega que tengo, que es la misma versión que utilizó Martín Lutero, el Textus Receptus, y que es el texto recibido de aquellos tiempos, de los manuscritos que habían, que era el manuscrito de Alejandría, el manuscrito de Bizantino, y había otro manuscrito y eran los más cercanos a la época de los apóstoles, y era como tal la Biblia griega que tenía. Y estuve analizando este texto, el Padre y yo uno somos, y quedé más sorprendido todavía. Primero debemos entender que él está hablando en plural, uno somos. No dice el Padre y yo uno soy, no, uno somos. O sea, son varias personas en una unidad. Esto debe quedar claro. Y lo otro es que aquí en nuestro idioma no existe, como tal, no se utiliza mucho el neutro. Y el texto original dice, una cosa somos. Para nosotros eso es raro. Y yo estuve buscando las versiones y la única versión que aparece fue la que les recomendé el otro día, la versión 1909. Ahí sí dice, y aquí lo estuve leyendo, el Padre y yo una cosa somos. Y yo, pero ¿cómo así que una cosa somos? Y cuando Jesús dijo eso, se estaba refiriendo a que tienen la misma sustancia, que están hechos, o bueno, hechos no porque ellos no fueron creados, pero tienen la misma sustancia. Están compuestos, por decirlo así, por lo mismo, dando a entender que el Padre y Jesús son igualitos. Y para comprenderlo vamos a volver a leerlo, lo leímos la clase pasada, pero no quiero que se nos quede nada por ahí volando. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice, Hebreos 1:3. Él, hablando de Jesucristo, que es el resplandor de su gloria. Mira, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No sé si captamos lo primero que dijo, él, que es la imagen misma, ¿de qué? De su sustancia. O sea, la Biblia que está diciendo cuando Jesús dijo, el Padre y yo una cosa somos, se está refiriendo a esto, que los dos están hechos de lo mismo. Bueno, hechos no, porque no fueron creados, no tuvieron inicio, pero tienen la misma sustancia como tal. Son iguales en naturaleza, es la palabra, igualitos en naturaleza. No, Jesús no es semejante a Dios, no, Jesús es igual a Dios.
No sé si estamos claros hasta el momento o alguno ya se me embolató. Estamos claros, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Recordemos que esto no puede ser un sermón porque me les da sueño. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, entonces hasta el momento que hemos hablado de la primera parte de esta clase, primero, que hay varios textos descontextualizados. Por ejemplo, Juan 14 habló de que el que me ve a mí ve al Padre, no quiere decir pues que Él es el mismo Padre. Ya vimos el contexto y Él dice hay un objetivo que es llegar del Padre. Ahora estamos hablando acá que Jesús cuando dijo eso ya venía hablando del Padre. El Padre me los entregó a ustedes, el Padre me los dio y el Padre y yo somos o estamos, tenemos la misma naturaleza. Les quiso decir cuando dijo el Padre y yo, uno somos. Ahorita vamos entonces a profundizar un poco más en el tema de la unidad, para poder entender y tener claro qué quiere decir la palabra de Dios con unidad. Vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Génesis 1. Vamos a leer el versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la Biblia. El que lo haya encontrado va a decir un fuerte amén. 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 Génesis 1, 26. Dice la Biblia. Entonces dijo Dios, ya hablamos de esto, ¿verdad? Hablamos de la pluralidad, fue la primera clase. Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, ¿y creó Dios a quién? Hermana Ley, ¿a quién creó Dios? ¿Cuántos hombres creó Dios? Uno. ¿Qué dice José? ¿Cuántos hombres creó Dios? Cuando dijo, hagamos al hombre. Uno. Pero habían varios. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Adán. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra lo creó. Entonces, ¿cómo se llamaba ese hombre? Varón y qué más? Y hembra. Y hembra. O sea, José, cuando Dios dijo voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza, hizo un hombre. Pero ese hombre estaba formado por quién? Por un caballero y por una dama. Esa es la unidad, el hombre, caballero y dama. Ahora, cuando hablamos de la unidad de Dios, es lo mismo. No es una sola persona, son varias personas, ya lo hemos visto en todas las clases, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es más, vamos a leer más adelante, versículo 23, y esto aclara muy bien lo que les estaba diciendo cuando hablo que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo tienen la misma naturaleza. Versículo 23 dice, dijo entonces Adán, eso fue ya cuando los creó y cuando los moldeó y cuando la sacó a Eva de su costilla, dice, esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Primero, ¿de qué naturaleza era Eva? ¿De qué naturaleza era Eva? De la naturaleza de Adán. Muy bien, hermana Rosa. Hermana Rosa muy avispadita. Muy bien. De la misma naturaleza de Adán. ¿De qué naturaleza es Jesús? De la misma naturaleza del Padre y del Espíritu Santo. Y mira lo que sigue diciendo ahora. Versículo 24. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Mira. Se unirá a su mujer y otra vez dice, y serán Una sola carne. una sola
Carne. Ay, no, pastor, eso quiere decir que el hombre era solamente Adán. Eva nunca existió. ¿Falso o verdadero? Falso. Una sola carne. ¿Y cuántas personas? Dos. Una sola carne, dos personas. Pero es que, pastor, la Biblia dice que es uno solo, sí, un hombre que está formado por un varón y por una hembra, como dice en algunas versiones. Así que el contexto de unidad no se está refiriendo, hermanos, a único. Está refiriéndose a una unidad de un gobierno que se llama Dios. Está formado por el Padre, está formado por el Hijo y está formado por el Espíritu Santo. Una familia, podríamos llamarlo así, o un conjunto, o una comunidad. No sé si ¿a cuántos de ustedes les gusta el fútbol? Bueno, les gusta el fútbol, y casi todos. ¿Cómo? Ah, pero no puede jugar. ¿Pero cuál es su equipo favorito, hermano? ¿Todos? ¿Hasta el Pasto también? Ah, bueno. Bueno, hablemos de la selección Colombia. ¿Cuántos jugadores tiene la selección Colombia? 23 o 24. Creo que son como 22, me parece. 11 que juegan y 11 que banquean, ¿verdad? Ah, son 23. Ah, bueno, mira. Muy bien. Entonces, ¿cuántas selecciones Colombia existen? Una. Pero no son 23. Son 23 jugadores, pero pertenecen a la misma selección, ¿verdad? Conforman una sola. Forman un solo equipo que se llama la selección. Pensemos en nuestro gobierno, o casi todos los gobiernos del mundo lo tienen así. La rama ejecutiva, ¿cuál es la rama ejecutiva? ¿Quién pertenece a la rama ejecutiva? ¿El ejecutivo quién es? El presidente y todo su gobierno, todo su gabinete, ¿verdad? Rama ejecutiva. Rama legislativa, ¿cuál es? Congreso, senadores. La acusadora, la fiscalía, la que defiende a los que han sido oprimidos, en fin. Rama legislativa, rama ejecutiva, rama legislativa, y la otra rama, ¿cómo se llama? Judicial. ¿Cuál es la rama judicial? Los jueces. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando hablamos de esas tres ramas, ¿estamos diciendo que en Colombia hay tres gobiernos? No. Estamos hablando que en Colombia hay un gobierno formado por tres ramas: rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial. Y ustedes ven que a cada rato el fiscal vive bravo con el presidente actual, con el presidente Petro. ¿Por qué? Porque se me quiere meter en mi papel. Si es que yo soy autónomo, usted y yo nada que ver. Yo tengo mi línea y yo me concentro en mi rama, usted concéntrese en la suya. Y él dice, no, es que yo soy su jefe. Y el otro, pero ¿cuál jefe? Yo soy el jefe de mi rama, yo no tengo jefe. O sea, yo estoy en el mismo nivel suyo, pero estoy aquí en otro lugar. Los tres forman un gobierno. Los tres son independientes, pero forman un gobierno. Ese gobierno se llama, el gobierno se llama Colombia, gobierno colombiano. Pero son tres ramas que están unidas, que tienen propósitos. Sin embargo, una rama no cumple la función de las otras dos ramas. Cada quien tiene su función. Vamos más adelante a verlo un poco más claro en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Acá volvemos a analizar muy bien el tema de unidad. El tema de unidad. Dice Génesis 11. Jehová descendió para ver la ciudad. Versículo 5. Estamos hablando del tiempo de la Torre de Babel.
y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, ¿el pueblo es qué? ¿Cómo dice? O sea, como un pueblo, digamos, era toda la tierra en aquel entonces, todos los que no amaban a Dios. Yo pensemos, yo creo que no había tantos habitantes, digamos que era por 1 millón de habitantes. Pero ¿cómo iba a ser, digamos, 1 millón de habitantes? Uno, ¿por qué? ¿Será que todos se pegaron y en un solo cuerpo y no somos unidos acá? ¿Será que eso hicieron o qué hicieron? Unidad. El pueblo es uno, dice la Biblia. Y dice, y todos estos tienen un solo lenguaje, un mismo propósito. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pregunto, ¿el hecho de que diga el pueblo es uno quiere decir que el pueblo era una sola persona? No. Quiere decir que el pueblo es una unidad, que se habían unido, que tenían un mismo propósito, y era desafiar a Dios, desafiar el plan de Dios. No sé si entonces entendemos el plan de unidad cuando decimos que Dios es uno. Son 3 personas. Ah, no, pastor, ¿eso quiere decir que son 3 dioses? ¿Qué dicen ustedes? No. Si la rama le quitamos al gobierno de Colombia, le quitamos la rama ejecutiva, ¿sigue siendo nación? No. Hay que buscar al ejecutivo. Hermanos, son 3 personas que forman un gobierno que se llama, ¿cómo se llama? Dios. Y en la primera clase le dimos el nombre. ¿Cuál era en la primera clase el nombre que le dice la Biblia? Yo soy. Elohim. ¿Sí se acuerdan? Sí. Elohim. Pero ya no vamos a repetir lo mismo, ¿verdad? Vamos a ir entonces a la tercera parte. Ya cuando Jesús habla enfáticamente de uno. Vamos a ir a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Jesús hizo esta oración antes de ser crucificado. O sea, Jesús ya dijo, ya está en mi última intercesión que voy a hacer por ellos. Voy a orar por la iglesia. Y quiero hacerles una pregunta. La iglesia de aquel entonces, ¿cuántas personas tenía? Tenía 12, tenía 500, tenía 72. ¿Cuántas personas era la iglesia de aquel entonces? 12. La Biblia dice que Jesús tenía muchos discípulos, 500 discípulos. Y de esos discípulos sacó a 12 apóstoles. Si leen Hechos capítulo 1 se van a dar cuenta que habían 500 personas que vieron la ascensión de Cristo. Entre esos estaban los 72 que salieron a hacer obra misionera, ¿se acuerdan? La iglesia era como de 500 personas. Mira la oración de Jesús. Vamos a leer el versículo 11 o versículo 10. Dice, le está orando al Padre. Aquí hay otro concepto. Si Jesús o si el Padre fuera el mismo Jesús, mi pregunta es, ¿a quién le va a orar Jesús? ¿Para qué orar? Si es el mismo Jehová, o sea, si es el mismo Padre que está en el cuerpo de Jesús, Él no se va a orar a sí mismo, venga yo, no, o sea, imposible, no tiene sentido. Es más, ni oraría porque ¿qué orar? Pero aquí Jesús le está orando al Padre. Más, vamos a leer el versículo 17 para tenerlo claro. Versículo 1, perdón. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. ¿A quién está orando? Padre. ¿Y dónde está el Padre? En los cielos. Aquí vemos que hay 2 personas claramente. Aquí no podemos decir que la unidad de Dios significa que es una sola persona. Aquí no puede caber, no cabe en la Biblia. Y dice, versículo 9, yo ruego por
por ellos, o sea, por los apóstoles. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, o sea, los apóstoles y los discípulos, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y mira lo que dice el versículo 11. Ya no estoy en este mundo, pero estos están en el mundo. ¿Quiénes quedaban en el mundo? Los discípulos y los apóstoles, ¿verdad? Y yo voy a ti, y dice, Padre Santo, le está hablando al Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, dice, para que sean uno. ¿Cómo dice? Para que sean uno. ¿Cómo 500 personas podrían ser uno? Está hablando de que de un solo cuerpo, está hablando de unidad, hermano. Unidad. De unidad. Y me gusta más lo que dice, así como nosotros. Claro, así como nosotros. Está hablando claramente de unidad. Está hablando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad perfecta, pero no es un solo ser. No sé si lo estamos entendiendo o hay alguna duda. Que esos 500 personas sean uno, así como tú y yo somos uno. El concepto es de unidad, hermanos. El concepto no es de una sola persona. Y sigue diciendo. Vamos a ir al versículo 20. Y esta está más interesante todavía. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes iban a creer en Jesús por la palabra de los apóstoles y los discípulos? Todo el mundo. Ellos eran judíos que salieron a predicar el evangelio al mundo. Por todas las generaciones, ¿cuántos cristianos existen? ¿Cuántos han existido? ¿Cuántos murieron perseguidos? En fin, y dice la Biblia, versículo 21, pero no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos escuchen, sean uno. Imagínense, hermanos, para que una iglesia de cientos o de millones de cristianos sean ¿qué? Uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, hermanos, ya nos ubicó en la unidad de Dios, que ellos sean uno en nosotros. ¿Qué está diciendo? Que ellos puedan estar tan unidos que sean uno con nosotros. El concepto de unidad, vuelvo y le digo, y puede ser redundante, y se puede decir, pastor ya no sabe qué decir porque repite lo mismo, pero yo necesito que se le quede en las cabezas grabado, hermanos. El concepto es unidad. Sigue diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, yo les he dado la gloria que me diste. Y otra vez, ¿para qué dice la Biblia? Para que sean uno. Así, otra vez vuelve y lo dice, así como nosotros somos, ¿qué cosa? Uno. Mira qué interesante. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa es la palabra. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto se llama unidad perfecta. ¿Unidad qué? Perfecta. Que un pueblo de cristianos se unan con un solo hombre, unidos en un mismo propósito, unidos con la misma meta, unidos con la misma esperanza. Hermanos, esto se llama unidad perfecta. Así como el Padre y Cristo son unos. Así que, hermanos, ¿qué quiero decir? Venga, yo ni he mirado la hora, hermanos, ustedes no me han dicho. Ya nos pasamos, no nos quedan todavía. Nos quedan minutitos.
Entonces, ¿qué hemos hablado, hermanos? Primero, que si leemos los textos completos, no vamos a cometer errores de lectura. Segundo, que la unidad de Dios lo podemos ver cuando nos creó, lo podemos ver con la Torre de Babel, lo que significa unidad. Y en tercer lugar, estamos analizando que Dios, que Cristo ora para que su iglesia de miles y de millones pueda ser uno, que sean perfectos en unidad como tú y yo, Padre, uno somos. Acá vemos a Jesús orando a otra persona, ¿sí o no? Claro. Acá vemos a Jesús hablando que son una unidad, no que es un único cuerpo. Claro, también está, como lo vimos en el Génesis. Y ahorita por acá quiero que vayamos a Primera de Juan, primera carta de Juan, que aquí está mucho más claro. Capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y en alguna de las versiones que ustedes tienen, este versículo ha sido cambiado. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo que sí sé es que muchas versiones lo cambiaron. Pero volví al texto original, al mismo texto receptus que tengo, y lo dice claramente como lo dice esta versión. Dice la Biblia, capítulo 5, versículo 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, aunque el texto original dice la palabra, que es hablando de la palabra creadora que es Cristo, y el Espíritu Santo. Y mira cómo termina: estos 3 son uno. ¿Lo digo yo, hermanos, o lo está diciendo la palabra de Dios? Es una unidad, hermanos. Es un gobierno. Es una comunidad. Por eso fue que por allá en Mateo, capítulo 28, versículo 19, Jesús dijo: y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si alguno de ustedes no ha sido bautizado como Dios dice, yo le invito para que se bautice como Dios dice. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pastor, una pregunta. Hermano Yo sé Alex. que de repente no es en contexto del tema, pero aquí habla de los 3. Cuando nos bautizamos y el pastor o el ministro autorizado para bautizar impone la mano sobre el que va a bautizar y ora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y lo bautiza, en ese momento recibe el Espíritu Santo. Claro, claro. ¿Recuerdan cuando Jesús lo dijo? Que Juan decía: no, yo cómo lo voy a bautizar, no sé si usted no tiene pecado y pecados para arrepentimiento, ¿cómo le ocurre? Y antes de bautizarse dijo: Juan, déjeme hacerlo porque conviene que yo sea justo. En otras palabras, como yo voy a mandar que bauticen, yo tengo que darles el ejemplo. Y cuando se bautizó, inmediatamente descendió el Espíritu Santo. La Biblia dice en Hechos, lo dice muchas veces: arrepiéntase y sean bautizados y recibirán ¿qué cosa? El Espíritu Santo. O sea, apenas uno se entrega a Dios, inmediatamente recibe el Espíritu Santo en el bautismo. Porque es que parece que algo parecido aquí, lo que sucedió aquí, el día pasado, sucedió en otra, para acá cerca. Y el hermano dijo que cuando se bautizaba no recibió el Espíritu Santo, sino que lo recibiera después. Bueno, pero ya es otro tema, ¿verdad? Ya por encima le expliqué porque aquí estamos hablando de la unidad de Dios. ¿Sí? Está bien, gracias por el dato. Hermanos, finalmente entonces, nos quedan 5 minutos. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren añadirle algo? Más claro, no puede. La Biblia lo dice clarito. Ahí lo dice, ¿verdad? Así que, hermanos, estudiemos la palabra de Dios. Y ahí sigue diciendo más versículos. El 8 yo estaba siguiendo leyendo, ahí sigue diciendo los versículos más. Ajá. El 9, el 10, todo dice. El 8 dice que todo lo que hace el Espíritu, el agua y la sangre. El agua y la sangre representan a Jesús y el Padre, el Espíritu por encima.
No. Aquí ya está hablando, uno dice que los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Aquí ya está hablando del plan salvífico aquí en la tierra, que es en ese momento guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, el bautismo y aceptar a Cristo, que por eso allá nos dice en Juan que el Espíritu Santo nos hablaría, nos testificaría de Jesucristo, ¿verdad? Ya este es otro tema, ¿sí? El 10 sí fue un versículo, usted lo comentó. Bueno, sí. Como tal, entonces yo creo que ya estamos finalizando. Hay otra pregunta, pero del tema que hemos hablado hoy. Yo por ahora, pastor, lo que uno siempre ve cuando está dando algún estudio bíblico, por ejemplo, Ajá. se dio hace años, Sí, hermana. en Venezuela algo justamente, entonces los hermanos que creen que solo Jesús le dicen que cuando la iglesia adventista o la iglesia bautiza en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice que entonces hay que averiguar cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo, cuál es el nombre del Espíritu Santo, porque dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, cuál es el nombre de Él. Es la, o sea, como que otro que le sacan de gracia. Sí, sin embargo, pues fue la fórmula como Jesús la dijo. Y si usted quiere profundizar, entonces se le puede dar la primera clase que vimos acá. ¿Sí se acuerda? De Jehová. ¿Sí recuerda? Entonces, pues bueno, eso se ve, no que ellos lo dicen, me imagino como en son de, no tanto de querer aprender, sino en son de, como de burla, me parece. De sarcasmo. Todos los argumentos, habidos por haber, no hay Sí, no. Eso yo sé y se ponen bravos y empiezan a gritarlo a uno y se van. Bueno, pero la idea no es hablar de otras personas, la idea es hablar de lo que hemos estudiado. Por aquí otra pregunta, ¿todo está muy claro? Entonces voy a preguntar. Ok, hermano Juan. Cuando el apóstol Pedro dice que bautiza en el nombre de Jesús, entonces, ¿por qué el apóstol Pedro dice eso? Ajá, muy bien. Mira, nosotros debemos entender algo. Si nosotros leemos, por ejemplo, Hechos capítulo 19, vemos que dicen que ustedes, ¿por qué no se bautizaron en el Espíritu Santo? No sé si ustedes lo han leído. Sí. Y entonces, ellos dicen, nosotros ni de Espíritu Santo hemos escuchado. Y entonces, cuando los bautizaron, los debieron haber bautizado en el nombre de quién. No, escuchen bien el contexto. Ustedes cuando recibieron el Espíritu Santo, cuando fueron bautizados, nosotros ni siquiera hemos escuchado del Espíritu Santo. No, ¿y por qué es que nos bautizamos en arrepentimiento en el bautismo de Juan? Y Pablo y Juan, entonces yo los bautizo. ¿A quién debió haber pronunciado en ese bautismo? Según el contexto de lo que acabamos de hablar. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lógica está hablando de quién, del Espíritu Espíritu Santo. Santo, porque ellos dijeron que no sabían. Por eso debieron haber bautizado en quién, El Espíritu en el Santo. Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la Biblia dice, y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces el lector dice, ¿cómo así? Está hablando del Espíritu Santo y terminaron por allá con Jesús. ¿Cómo así? O sea, debemos comprender lo siguiente, que el problema que Hechos quiere resaltar es que la gente no quería aceptar a Jesucristo. No. No creía. No creía. Por eso Hechos dice, y son pocos los textos que habla que entonces fueron bautizados en el nombre, o que sean bautizados en el nombre de Jesucristo, es como Pedro dice. No es que esa sea la fórmula bautismal, sino que Pedro lo que está diciendo es que acepten a Jesucristo como su Salvador. Ellos creían en el Padre y el Espíritu Santo, pero no Porque la fórmula bautismal la dio el mismo Jesucristo. Padre. No quiere decir que Jesús dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces yo digo, Jesús dijo eso, pero no, yo voy a bautizar en el nombre de Jesús, ¿no? Sino que Hechos quiere demostrar que ellos aceptaban a Cristo, ¿sí? Y es más, cuando uno se bautiza, aunque aquí ya viene el tema del bautismo, cuando uno se bautiza realmente, ¿qué está aceptando uno? Que Jesucristo murió y resucitó. O sea, yo estoy aceptando con el bautismo la muerte y la resurrección de Cristo. Eso como tal es el bautismo, ¿sí? Ahora la fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los tres tienen un solo propósito: salvar. Amén. ¿Sí? Ahora, entonces, para resumir, Jesús dijo, así se bautiza.
Pedro dice, bautícese en el nombre de Jesús, no queriendo anular la fórmula bautismal. Lo que él quería era que la gente aceptara a Jesucristo. Y allí uno dice, no, entonces Pedro los bautizó en el nombre de Jesús, ¿no? Dice sencillamente que decía eso, ¿verdad? Pero como tal, la Biblia no se centra en esos detalles. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia muchas cosas las da por sentado. Por ejemplo, si Jesús dijo que esa era la fórmula bautismal, pues ya da por sentado que así era. Si Dios dijo que el sábado, la Biblia no se pone a decir, no, que hay que guardar el sábado, pues no, sencillamente da por sentado que es el sábado. Entonces hay muchas cosas que la Biblia como tal no profundiza, porque hay muchas cosas que la palabra de Dios ya da por sentado. Por ejemplo, Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no se pone a explicar si Dios existe o no, sencillamente la Biblia ya da por sentado de que Dios existe. Entonces es lo mismo. Dios dio la orden, Cristo dio la orden, se da por sentado de que así se hacía. Ya cuando Pablo y Pedro decían eso era para que aceptaran el mensaje de Jesucristo. ¿Sí? No sé si quedó satisfecho, hermano. ¿Sí? Bueno, muy bien. Otra pregunta, hermanos. Ahí me le están diciendo que tiene una pregunta. Sí. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Por aquí estoy mirando, espera que por acá traía algo. Una tarea, me parece. Venga, Bermiro. Bueno, me van a buscar tarea y me van a buscar los textos. ¿Cuál es la tarea del Padre? ¿Cuál es la tarea del Hijo? ¿Y cuál es la tarea del Espíritu Santo? O sea, ¿qué hacen ellos para poder decir que están unidos? ¿Qué hacen? Y hay muchos textos que lo dicen. ¿Qué hace el Padre? ¿Qué hace el Hijo? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Sí? Esa es la tarea. El que la diga le damos un dulcecito la próxima clase, ¿sí? Y la próxima clase entonces vamos a enfocarnos como tal ya cuando la Biblia habla de la naturaleza de Cristo. Cristo es igual al Padre, semejante al Padre. Cristo es igual a nosotros, semejante a nosotros. Eso lo vamos a hablar en la próxima clase con la ayuda de Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Yo quiero decirles que aceptemos el mensaje de Dios, aceptemos la palabra de Dios y estudiemos a profundidad la palabra de Dios. Que esto no sea que es que el pastor Julián dijo esto, no, señores. Vaya usted con lo que le di y con lo que más pueda encontrar en la palabra y profundice, investigue, ¿sí? Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Dios los guarde. Vamos entonces a orar. ¿Qué hora nos pasamos? Mira, 4 minutos. Vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedirle a la hermana Luz Dari que nos dirija en oración, por favor. Vamos a arrodillarnos. Querido Padre Celestial, te damos primeramente gracias, Señor, por este día que nos diste y por tus cuidados maravillosos. Gracias te damos por habernos traído aquí a tu templo, Señor, a poder cada día aprender más de ti, Señor. Danos cada día sabiduría para comprender lo que tú ya dejaste en nuestra vida. Ahorita que vamos para nuestros hogares, Señor, que nos proteja y que podamos, Señor, tener un lindo sueño, Señor, su divina y santa voluntad, un lindo amanecer. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo espero que ustedes se estén tomando apuntes, ¿verdad? Espero porque hoy sí no vi por ahí a casi nadie toma. Ah, bueno, la hermana Lady sí. Dios los bendiga a todos, hermanos. Vamos a decirle que está al lado, que el Señor Jesús te lleve conmigo. Dios los bendiga a todos, hermanos. Y felicitaciones por haber venido esta noche a la iglesia.